Y si Dios te está enviando una señal de advertencia ahora mismo y tú, sin darte cuenta, la estás ignorando por completo. Queridos hermanos y hermanas, esta pregunta no es mía. Nace del corazón de la Sagrada Escritura, donde Jesús mismo nos advierte en Lucas capítulo 12, versículo 56, cuando dice: «Hipócritas, sabéis discernir la faz de la tierra y del cielo, ¿y cómo no vais a discernir esta vez? ¿Cuántas veces miramos al cielo y sabemos si va a llover? ¿Cuántas veces planificamos nuestro día según las nubes? Pero cuando Dios nos envía señales espirituales claras, advertencias de amor, advertencias de protección, las pasamos como si no fueran nada, como si fueran solo coincidencias o nuestra imaginación. Hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho nunca con tanta claridad, y os pido que prestéis atención, porque lo que voy a compartir puede cambiar por completo el curso de vuestra vida espiritual. Hay una ceguera peligrosa, hermano, una ceguera que no está en los ojos del cuerpo, sino en los ojos del alma. Es la ceguera espiritual la que impide que tantos hijos de Dios reconozcan las advertencias divinas que Él envía cada día. Y lo peor de todo es que esta ceguera no viene de lejos, no viene de fuera. Está aquí, muy cerca, alimentado por la prisa del mundo, por el ruido constante, por la distracción que nos roba nuestra atención a las cosas de Dios. Ahora mismo, mientras escuchas mis palabras, Dios puede estar enviándote una señal, una advertencia amorosa, una corrección misericordiosa, una advertencia para no seguir un camino que solo te llevará al sufrimiento. Y si estás ignorando esta señal por pura falta de conocimiento, porque no sabes reconocer el idioma con el que habla el cielo, las consecuencias de esto, querida, pueden ser devastadoras. No lo digo para asustarte, sino para despertarte, porque amo tu alma y sé que Dios tiene planes para la paz para ti, no para la aflicción. Antes de continuar, quiero que hagas algo importante conmigo ahora. Si crees que Dios se preocupa por ti, si crees que Él te ama y quiere protegerte, escribe en los comentarios ahora mismo: Dios es fiel. Solo esas 3 palabras. No es superstición, no es magia. Es un acto de fe, una declaración pública de tu confianza en el Señor. Cuando escribes esto, no solo estás escribiendo palabras, estás posicionando tu corazón ante el Padre, diciéndole que confías, que quieres escuchar lo que Él tiene que decirte. Hazlo ahora. Escribe «Dios es fiel» en los comentarios y caminemos juntos en esta revelación que puede salvar tu vida espiritual. Lo que voy a compartir con vosotros hoy no son reflexiones vacías ni palabras bonitas para pasar el rato. Son enseñanzas tomadas directamente de la palabra de Dios, confirmadas por la tradición de la Iglesia, vividas a lo largo de décadas de ministerio sacerdotal, confesional y acompañamiento espiritual de tantas almas. Te mostraré, con la claridad que requiere la verdad, las señales que Dios envía antes de permitir que ocurran consecuencias graves en tu vida. Señales que la mayoría ignora no por malicia, sino por ignorancia. Y esta ignorancia, hermano, puede ser muy costosa. Si te quedas conmigo hasta el final de este mensaje, tendrás un conocimiento valioso en tus manos. Aprenderás a reconocer cuándo Dios te habla a través de circunstancias, personas, eventos que parecen casuales, pero no lo son. Entenderás por qué ciertas cosas ocurren en tu vida justo después de buscar a Dios con más fervor. Descubrirás la verdad sobre patrones repetitivos que nunca has conseguido romper. Y, lo más importante, sabrás qué hacer cuando reconozcas estas señales, cómo responder antes de que sea demasiado tarde. Sé que muchos de vosotros tenéis dificultades para discernir la voz de Dios en medio del ruido de este mundo. Lo sé porque lo escucho en el confesionario casi todos los días. Almas sinceras, corazones que aman a Dios,
personas que rezan, que van a misa, que hacen un esfuerzo, pero que viven en una enorme confusión porque no pueden distinguir lo que viene de Dios, lo que viene de su propia cabeza, lo que viene del enemigo. Y entiendo perfectamente esta dificultad, queridos. Vivimos en una época de tanto ruido, tanta información, tanta distracción, que la pequeña voz de Dios queda amortiguada en medio de todo. Pero Dios, en su infinita misericordia, no nos ha dejado huérfanos, no nos abandonó a la confusión. La Santa Escritura está llena de enseñanzas claras sobre cómo reconocer sus signos, cómo discernir su voz, cómo percibir cuando intenta advertirnos de algo. Y hoy, con la autoridad que me han confiado como pastor de almas, te enseñaré precisamente eso. No te dejaré en duda. Voy a mostraros, punto por punto, signo por signo, cómo habla Dios y cómo podéis reconocer su voz. ¿Sabes qué dijo Jesús a esa generación que siempre pedía señales? Está escrito en Mateo, capítulo 16, versículos 3 y 4. Llamó a esa generación malvada y adúltera porque sabían discernir la apariencia del cielo, sabían predecir el tiempo por el rojo de las nubes, pero no podían interpretar las señales de los tiempos. No podían ver que el Mesías estaba allí, delante de ellos, cumpliendo todas las profecías, haciendo todos los milagros anunciados, y aún así pidieron más señales. ¡Qué trágica ironía! Dios hablaba de todas las formas posibles, y ellos, espiritualmente ciegos, no podían ver nada. ¿Y cuántos hoy repiten el mismo error? ¿Cuántos piden señales a Dios, ignorando por completo las señales que Él ya ha enviado? ¿Cuántos claman por una palabra del cielo mientras dejan la Biblia cerrada sobre la mesa? ¿Cuántos suplican por dirección, ignorando el consejo que el Espíritu Santo pone en el corazón a través de la conciencia de las personas sabias de las circunstancias providenciales? Mi hermano, mi hermana, no son de esa generación que pide señales, pero no sabe cómo interpretarlas. No seas uno de aquellos a quienes Dios advierte, y sin embargo vaya ciegamente por el camino de la destrucción. Hoy os revelaré los 3 tipos de señales que Dios envía antes de permitir consecuencias graves en vuestra vida. 3 advertencias misericordiosas que Él pone en tu camino. 3 advertencias de amor que, si se ignoran, pueden llevarte a un lugar muy difícil, un lugar donde será infinitamente más difícil regresar. Pero si reconoces estas señales, si respondes con humildad y obediencia, tu vida espiritual cambiará por completo. Las puertas que estaban cerradas se abrirán, los ciclos que te esclavizaron se romperán, los ataques que te atormentaban cesarán, y experimentarás una libertad en Dios que quizá nunca hayas conocido antes. Esta no es mi promesa, es la promesa de la palabra de Dios. Y yo, como siervo de ese verbo, como pastor que ama a sus ovejas, estoy aquí para dotarte de ese conocimiento que puede salvar tu alma. Pero necesito tu compromiso. Necesito que decidas ahora mismo que ya no vas a ignorar las advertencias de Dios, que prestes atención, que aprendas, que apliques lo que enseña la Escritura. Este no es un vídeo para ver distraídamente mientras haces otras cosas. Esta es una palabra que exige toda tu atención, tu corazón abierto, tu disposición a cambiar. En las próximas palabras que compartiré con vosotros, toda enseñanza estará anclada en la Sagrada Escritura. No voy a darte una opinión personal. No voy a contarte historias inventadas. No voy a ofrecerte filosofía humana. Te mostraré lo que Dios dice, lo que revela la Biblia, lo que el Espíritu Santo confirma a través de la tradición viva de la Iglesia. Y al final de este mensaje, cuando hayas recibido toda esta revelación, daremos juntos una oración poderosa, una oración de rendición, de consagración,
de compromiso con Dios, de no volver a ignorar sus advertencias, una oración que pueda marcar el antes y el después en tu camino espiritual. Por eso te pido, con todo el afecto pastoral que tengo en mi corazón, que permanezcas conmigo hasta el final. No desvíes tu atención, no te vayas antes de oírlo todo, porque sé, por la experiencia de tantos años de ministerio, que hay algo en este mensaje que Dios ha preparado específicamente para ti, algo que tu alma necesita escuchar en este momento exacto de tu vida. Y si te vas antes del final, si te distraes, puedes perderte justo esa palabra que el cielo ha reservado para cambiarlo todo en ti. Ahora, queridos, comencemos a entrar en esta revelación que Dios nos ha traído. Pero antes de adentrarnos en los 3 signos concretos, necesito sentar una base sólida contigo. Necesito que entiendas algo esencial sobre el carácter de Dios, algo que la Biblia nos ha enseñado desde el principio y que cambiará por completo la forma en que ves los acontecimientos de tu vida. Y es esta: Dios siempre advierte a su pueblo antes de permitir que ocurran juicios serios o consecuencias. Siempre, sin excepción. Mira toda la historia bíblica y verás este patrón repetirse una y otra vez. Antes del diluvio, Dios envió a Noé a predicar la justicia durante 120 años. 120 años de advertencia. Imagina la paciencia divina. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios envió ángeles para advertir a Lot y a su familia. Antes del exilio de Israel, Dios envió profeta tras profeta, década tras década, clamando al pueblo para que se convirtiera. Antes de la destrucción de Jerusalén y el templo, Jesús lloró sobre la ciudad santa, advirtiendo que no quedaría ni una piedra sin mover, dando tiempo al pueblo para huir. ¿Ves el patrón? Dios no actúa como un tirano caprichoso que castiga sin aviso. Actúa como un padre amoroso que hace todo lo posible por advertir a sus hijos del peligro que se avecina. Y si eso era cierto en el Antiguo Testamento, si lo era en la época de Jesús, sigue siendo cierto hoy. Dios no ha cambiado. Su carácter sigue siendo el mismo. Sigue siendo misericordioso, paciente, padecedor, sin querer que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, como dice 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Cuando el profeta Jonás fue enviado a Nínive, esa gran ciudad pagana sumida en el pecado, sabemos lo que Dios le ordenó proclamar. Está escrito en Jonás capítulo 3, versículo 4. Aún quedan 40 días, y Nínive será destruida. ¿Ves? Una advertencia clara, un plazo establecido, una oportunidad para el arrepentimiento. Y sabemos lo que pasó. Toda la ciudad, desde el rey hasta el último ciudadano, se arrepintió, ayunó, se puso un saco de tela y clamó a Dios pidiendo misericordia. ¿Y qué hizo el Señor? Vio un sincero arrepentimiento y no les trajo la calamidad que había anunciado. Porque Dios no quiere destruir, quiere salvar. Las advertencias no son para condenar, sino para dar una oportunidad de conversión. Esto es fundamental que entiendas, hermano, hermana. Cuando Dios te envía una señal de advertencia, cuando te advierte sobre algo que no está bien en tu vida espiritual, no lo hace porque disfrute verte sufrir. No, lo hace porque te quiere demasiado como para dejarte seguir por un camino de destrucción. Es como un padre que ve a su pequeño hijo caminando hacia el fuego. El padre grita, saluda, corre, hace todo lo posible para evitar que el niño se queme. Los gritos del padre no son crueldad, son amor. Las advertencias de Dios funcionan así, y las Escrituras son muy claras sobre este principio divino. El profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 7, declara algo extraordinario. Ciertamente el Señor Dios no hará nada, sino que ha revelado su secreto a sus siervos, los profetas. Piensa en lo que eso significa. Dios no actúa por sorpresa con quienes le pertenecen.
No permite que sus hijos sufran consecuencias graves sin antes revelar, sin previo aviso, sin antes dar oportunidad de cambio. Este es un principio establecido por la propia palabra de Dios. Ahora bien, si esto es cierto, y lo es porque la Biblia lo dice, entonces necesitamos aprender urgentemente a reconocer estas advertencias. Necesitamos desarrollar sensibilidad espiritual para notar cuándo Dios habla, cuándo nos advierte, cuándo pone circunstancias en nuestro camino que en realidad son señales de su providencia. Y aquí es exactamente donde la mayoría de los cristianos fracasan, no porque sean malvados, ni porque no amen a Dios, sino simplemente porque nadie les ha enseñado. Nadie les explicó que Dios tiene un idioma, una forma de hablar, una forma de comunicarse con nosotros. ¿Y qué es ese lenguaje? ¿Cómo habla Dios? Habla de muchas maneras, queridos. Habla a través de su palabra escrita, la Santa Biblia, que es la primera y más importante forma de revelación. Habla a través de la Iglesia, el magisterio, los sacramentos. Habla a través de la conciencia, esa voz interior que nos acusa cuando hacemos el mal y nos aprueba cuando hacemos el bien. Pero Dios también habla a través de las circunstancias, a través de las personas que pone en nuestro camino, a través de eventos que parecen casuales, pero no lo son. Y aquí necesito presentaros un vocabulario importante, palabras que usaremos a lo largo de este mensaje para que podamos entendernos claramente. Cuando hablo de signos espirituales, me refiero a tres tipos principales. Primero, está lo que yo llamo la señal de corrección. Es cuando Dios permite que algo ocurra en tu vida para mostrarte que vas por el camino equivocado, que necesitas cambiar de rumbo. Es como esas bandas sonoras que ponen en las carreteras, en los bordes. Cuando el coche pasa por ellas, hace ese ruido fuerte para avisar al conductor de que está saliendo del carril. Las señales de corrección son así. Son advertencias de que te estás desviando. Segundo, está la señal de protección. Es cuando Dios interviene para evitar que hagas algo que te perjudique, aunque en ese momento no lo entiendas. Puede ser una puerta que se cierra, un plan que no funciona, algo que frustra tus deseos, pero luego descubres que fue por tu bien. ¿Cuántas veces te ha protegido Dios cerrando una puerta y solo mucho tiempo después entendiste que si esa puerta se hubiera abierto, habrías entrado en un camino de sufrimiento? Tercero, está la señal de redirección. Es cuando Dios no te corrige porque hayas hecho algo mal, sino que te dirige hacia un camino diferente y mejor, más acorde con sus planes para ti. Es como cuando conduces y el GPS recalcula la ruta porque ha encontrado una ruta más rápida o porque hay un accidente más adelante. Dios hace esto en nuestra vida espiritual. Él nos redirige y los signos de esta desviación aparecen en las circunstancias que orquesta. Y aquí llegamos a una verdad que debe estar grabada en tu corazón. En la vida de quienes sirven a Dios no hay coincidencia. Solo existe la providencia divina, reconocida o ignorada. Cuando algo ocurra en tu vida y piensas, ¡qué casualidad!, detente y reflexiona. ¿Es realmente una coincidencia o es Dios hablando? ¿Es casualidad o es una señal de que necesitas descifrar? La Escritura nos enseña en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Por encima de todo lo que hay que guardar, guarda tu corazón, porque de él están las fuentes de vida. Proteger tu corazón significa prestar atención, observar, estar atento a los movimientos de Dios en tu vida. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 14, nos dice que la comida sólida es para adultos en la fe, para aquellos que tienen los poderes ejercidos por la práctica para discernir no solo el bien, sino también el mal. Discernir. Esta es la palabra clave. Necesitamos ejercer nuestra capacidad de discernimiento espiritual, y esto no ocurre automáticamente.
Requiere práctica, atención, oración, estudio de la palabra. Pero cuando desarrollamos este discernimiento, empezamos a ver lo que antes era invisible, empezamos a oír lo que antes era inaudible, empezamos a reconocer la mano de Dios en las situaciones más simples de la vida. Así que déjame explicarte algo muy práctico. Cuando ocurra algo importante en tu vida, especialmente algo que te sorprenda o te desafíe, no lo descartes inmediatamente como casualidad. Para. Bueno, le pregunta a Dios, Señor, ¿me estás tratando de decir algo a través de esto? Lleva esto a la oración, a la reflexión, quizás incluso al confesionario, a un director espiritual. Porque muchas veces Dios habla y lo perdemos, perdemos el mensaje, ignoramos la advertencia. Y ignorar una advertencia de Dios, mi hermano, mi hermana, puede tener consecuencias muy graves. Si estás entendiendo lo que te estoy enseñando, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón ahora mismo, quiero que hagas algo importante. Suscríbete a este canal ahora mismo si aún no lo has hecho. Y dale a me gusta a este video. No es mi vanidad, no es para los números, es porque cuando te registras y das like, le estás diciendo al algoritmo de esta plataforma que este contenido es importante, y con eso más gente puede llegar a esta palabra. ¿Cuántas almas no necesitan oír exactamente lo que tú estás escuchando ahora mismo? ¿Cuántos están ignorando las advertencias de Dios y se dirigen al abismo? Tú, por ejemplo, tu suscripción puede hacer que este mensaje les llegue. Es un acto de caridad espiritual. Y una cosa más. Ahora escribe en los comentarios, Dios me protege. Solo esas 3 palabras. Escríbelo como una declaración de fe, reconociendo que Dios se preocupa por ti, que te envía advertencias porque te ama, que te protege a través de las señales que pone en tu camino. Cuando escribes esto, estás activando tu fe, declarando públicamente que confías en la providencia divina. Hazlo ahora, antes de continuar. Ahora, queridos, ha llegado el momento de adentrarnos en lo que es el corazón de este mensaje. Voy a revelarte las 3 señales específicas que Dios envía y que la mayoría de la gente ignora por completo. 3 advertencias divinas que, si se reconocen y obedecen, pueden cambiar todo el curso de tu vida espiritual, pero si se ignoran, pueden llevarte a un lugar de oscuridad, de sufrimiento, de distancia de Dios, que será muy difícil de revertir. Presta mucha atención ahora, porque lo que voy a decirte puede ser exactamente lo que tu alma necesita oír en este punto de tu camino. La primera señal, la que la mayoría de la gente ignora y que causa más confusión en la vida espiritual, es esta: la resistencia inexplicable que surge tras las prácticas religiosas. Déjame explicarte qué significa eso. ¿Cuántas veces has ido a misa, rezado con fervor, recibido comunión con el cuerpo de Cristo, sentido paz en tu corazón durante la celebración, y cuando llegaste a casa, de repente, todo se vino abajo? Las discusiones surgieron de la nada. Los conflictos estallaron por razones insignificantes. Una irritación inexplicable se ha apoderado de ti o de las personas que te rodean. Los malos pensamientos empezaron a bombardear tu mente. Una profunda tristeza ha caído sobre ti sin motivo aparente. O si no, ocurrió algo diferente pero igual de inquietante. Decidiste empezar a rezar el rosario todos los días y en la primera semana todo empezó a ir mal. Problemas en el trabajo, discusiones familiares, enfermedades inesperadas, dificultades económicas, o empezaste a leer la Biblia a diario y de repente la gente a tu alrededor empezó a criticarte, ridiculizarte, creando obstáculos para que no tuvieras tiempo ni tranquilidad para continuar. O volviste al sacramento de la confesión tras mucho tiempo fuera y en los días siguientes sentiste una violenta tentación de caer en el mismo pecado que habías confesado.
¿Sabes lo que hace la mayoría de la gente cuando pasa eso? Concluyen, no funciona. Quizá Dios no quiere que haga eso. Quizá no sea el momento adecuado. Quizá no soy lo bastante digno. ¿Y qué hacen? Se rinden. Dejan de ir a misa, abandonan la oración, apartaron la Biblia, se distancian de los sacramentos, justo lo que el enemigo de nuestras almas quería desde el principio. ¿Ves lo peligrosa que es esta ignorancia? ¿Ves cómo no reconocer el signo lleva a la persona a tomar la decisión completamente equivocada? Porque permítanme decirles la verdad que está en las Escrituras, que pocos comprenden. Cuando vuelves de la misa y encuentras la guerra en casa, eso no es normal, esto no es casualidad, esto no es una señal de que Dios no quiera que estés en la iglesia, es justo al revés. Es una señal de que estabas en el lugar correcto, haciendo lo correcto, y que el enemigo se desesperó. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3, leemos sobre María Magdalena, esa mujer de la que Jesús expulsó a 7 demonios. 7. Imagina el tormento que vivió. Pero cuando Jesús la liberó, ¿qué pasó? Se convirtió en una de las seguidoras más fieles, una de las que permanecieron al pie de la cruz, una de las primeras testigos de la resurrección. ¿Por qué te digo esto? Porque María Magdalena vivió algo que muchos de vosotros experimentáis hoy. Estaba bajo ataque demoníaco. Y cuando ese ataque es respondido por el poder de Cristo, cuando la persona se acerca a Dios, el enemigo reacciona, y reacciona con violencia, furia, desesperación. Porque sabe que está perdiendo terreno, sabe que ese alma se está escapando de sus garras, y en un intento desesperado por recuperarla, intensifica sus ataques, crea resistencia, genera obstáculos. Eso genera conflictos. Y si la persona no entiende lo que está pasando, interpretará todo mal, y se retirará justo cuando debería avanzar. Jesús fue muy claro con esto. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19, nos dice, «Si el mundo os odia, sabed que me odió antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero como tú no eres del mundo, sino que yo te elegí del mundo, por eso el mundo te odia». ¿Ves? Cuando realmente perteneces a Cristo, cuando te consagras a Él, cuando buscas vivir en santidad, el mundo y el príncipe de este mundo, que es el diablo, te odiarán, te resistirán, lucharán contra ti. Y esta resistencia se presenta de muchas formas. Se nota a través de personas que eran indiferentes y de repente se vuelven hostiles cuando ven que te tomas la fe en serio. Llega a través de circunstancias que eran tranquilas y de repente se complican cuando empiezas a rezar más. Surge a través de pensamientos que eran raros y que de repente se multiplican cuando te acercas a los sacramentos. Y todo esto, hermano, hermana, no es señal de que estés equivocado. Es una señal de que tienes razón, es una señal de que te has convertido en una amenaza para el reino de las tinieblas. Es una señal de que tu conversión, tu santificación, está molestando al enemigo. Dios quiere revelarte algo especial en este video. Permanece hasta el final. Esta palabra es para ti. No te vayas ahora porque lo que viene después te mostrará exactamente qué hacer cuando reconozcas esa primera señal y cómo convertir la resistencia que enfrentas en victoria espiritual. Todavía hay 2 señales más que necesito revelarte y la tercera es la más peligrosa de todas. Pero antes de llegar a eso, necesito que comprendas profundamente este primero, porque es el más común. El que la mayoría de la gente experimenta y no entiende. Quédate conmigo. El Espíritu Santo ha preparado cada palabra de este mensaje específicamente para el momento que vivís ahora. Así que ahora entiende por qué ocurre esta resistencia. La resistencia que enfrentas tras buscar a Dios no es una señal de fracaso, es una señal de que vas por el camino correcto y que el enemigo está desesperado.
Lo cambia todo, mi hermano, mi hermana. Cuando entiendes esto, cuando ves la realidad espiritual detrás de las circunstancias naturales, toda tu perspectiva se transforma. Dejas de interpretar los ataques como un rechazo a Dios y empiezas a verlos por lo que realmente son, el reconocimiento por el propio infierno de que te has convertido en una amenaza para el reino de las tinieblas. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, nos revela una verdad fundamental que debemos grabar en nuestro corazón. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en los lugares celestiales. ¿Ves lo que eso significa? Cuando esa discusión estalla en casa justo después de la misa, cuando ese conflicto surge de la nada después de tu oración, el verdadero problema no es la otra persona. El problema no eres tú. La verdadera batalla tiene lugar en una dimensión espiritual que nuestros ojos físicos no ven. Y aquí está la revelación que lo cambia todo. El ataque espiritual es un reconocimiento divino de que te has convertido en una amenaza para el reino de la oscuridad. Déjame repetir esto despacio para que penetre profundamente en tu alma. Cuando el enemigo te ataca con más fuerza, cuando levanta resistencia contra ti, cuando moviliza las circunstancias e incluso a la gente para desanimarte, ¿qué estás reconociendo realmente? Que tienes poder, que tu conversión es real, que tu consagración a Cristo está funcionando, que estás creciendo espiritualmente, y eso supone un peligro para Él. Piensa conmigo. Si fueras inofensivo espiritualmente, si tu fe fuera una apariencia, si tu búsqueda de Dios no tuviera consecuencias reales en el mundo espiritual, ¿por qué el enemigo gastaría energía atacándote? No ataca a quienes ya están en sus manos. No pierde el tiempo con quienes ya le pertenecen. Los ataques más feroces están reservados para quienes huyen, para quienes se liberan, para quienes se convierten en verdaderos discípulos de Cristo. Y si te enfrentas a una fuerte resistencia, querida, celebra, porque eso significa que estás espiritualmente vivo, que estás molestando el infierno, que estás en el radar del reino de las tinieblas como alguien peligroso. Y cuando entiendes eso, no hay vuelta atrás. Conocer esta verdad cambia todo en tu vida espiritual. Nunca volverás a ver los ataques de la misma manera. Nunca más caerás en la trampa de pensar que Dios te rechazó porque las cosas se pusieron difíciles. Nunca más dejarás de rezar, ir a misa, buscar santidad, porque han surgido obstáculos. Al contrario, cuando llegue la resistencia, y llegará, dirás, «Genial, eso significa que voy por buen camino. Esto significa que el enemigo está perdiendo terreno. Continuaré, perseveraré, avanzaré aún más». Antes de continuar, quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz. Es tan hermoso ver cómo Dios une a personas de tantos lugares diferentes a través de este mensaje. Escribe allí desde donde nos acompañes y aprovecha para decir amén si el Espíritu Santo está tocando tu corazón con esta revelación. Cada comentario que haces fortalece esta comunidad de fe que estamos construyendo juntos. Ahora, sé que quizá estés pensando, Padre, pero ¿cómo estoy seguro de que no me lo estoy imaginando? ¿Cómo sé que la resistencia a la que me enfrento es realmente un ataque espiritual y no solo consecuencias naturales de mis decisiones o simplemente cosas malas que ocurren en la vida? Es una pregunta justa, hermano, hermana, y la respuesta está en la palabra de Dios, como siempre. La primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, nos dice, «Estad sobrios, vigilad, porque vuestro adversario anda como un león rugiente, buscando a quien devore.
a lo que me resistí, firme en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones se cumplen entre tus hermanos en el mundo. Fíjate en 3 cosas importantes en este versículo. Primero, Peter nos ordena estar sobrios y vigilantes. Esto significa que debemos ser perspicaces, no podemos ser ingenuos ni paranoicos. Segundo, deja claro que el diablo es real, es un adversario, busca a quien puede devorar. La guerra espiritual no es invención, no es fantasía, es realidad bíblica. Tercero, nos consuela diciendo que las mismas aflicciones afectan a nuestros hermanos en el mundo. No estás solo en esta batalla. Lo que tú enfrentas, los demás también lo enfrentan. Y esto nos lleva a una conclusión importante. No estás imaginando. La guerra es real. La Biblia lo demuestra. Tu experiencia está en línea con lo que enseña la Escritura y con lo que la Iglesia siempre ha afirmado. Durante décadas de ministerio sacerdotal, confesionario y dirección espiritual, he escuchado cientos, quizás miles, de relatos de personas que han experimentado exactamente lo que te estoy describiendo. ¿Y sabes cuál es el patrón? Cuando una persona finalmente entiende que está bajo ataque espiritual, cuando deja de culparse a sí misma o a otros y empieza a luchar espiritualmente, las cosas cambian. Llega la victoria, la liberación ocurre, porque pasas de ser una víctima confundida a un guerrero consciente. Y eso marca toda la diferencia. Pero ahora necesito contarte algo más. Puede que pienses, pero padre, conozco gente que busca a Dios y no parece ser atacada. ¿Por qué algunos son atacados más que otros? Excelente pregunta. Y la respuesta no es sencilla, pero te daré algunos principios que la Escritura y la experiencia pastoral confirman. Primero, no todos están al mismo nivel de guerra espiritual. Algunos están en territorio neutral, sin molestarse ni ser molestados. Otros avanzan hacia territorio enemigo, toman terreno, liberan cautivos y por ello se enfrentan a una resistencia proporcional. Segundo, Dios, en su sabiduría, permite diferentes grados de prueba según la fuerza y madurez de cada uno. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos asegura: «No os ha caído ninguna tentación, salvo lo común entre los hombres. Pero Dios es fiel, que no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas, sino que con la tentación también abrirá una vía de escape para que puedas soportarla». Dios conoce tus límites, no permitirá que te pongan a prueba más allá de tu capacidad para resistir. Así que si te enfrentas a una batalla intensa, significa que Dios confía en ti, que sabe que puedes resistir, que te considera lo suficientemente fuerte. Tercero, y quizás lo más importante, los ataques más feroces están reservados para quienes representan el mayor peligro para el reino de las tinieblas. Piensa en los grandes santos. Piensa en el cura de Ars, que fue atacado físicamente por el diablo durante la noche. Piensa en el Padre Pío, que luchó cuerpo a cuerpo contra demonios. Piensa en Teresa de Ávila, que vio a las fuerzas del mal intentando impedir que reformara su orden. Los grandes santos enfrentaron las mayores batallas, no porque fueran débiles, sino porque eran fuertes, no porque Dios los abandonara, sino porque los preparó para grandes misiones. Por lo tanto, si te enfrentas a una resistencia intensa, pregúntate, ¿qué está preparando Dios en mí? ¿Para qué misión me está preparando a través de esta batalla? Porque nada en la vida espiritual se desperdicia. Cada ataque resistido te fortalece, cada tentación que superas te purifica. Cada prueba que superas te prepara para algo más grande que Dios tiene preparado para ti. Y esto nos lleva a la segunda señal que necesito revelarte ahora. Un signo estrechamente vinculado al primero, pero que muchos no pueden ver. La segunda señal que Dios envía y que la mayoría ignora es esta: la repetición de los ciclos.
cuando te encuentras cayendo en los mismos errores una y otra vez, cuando las mismas trampas te atrapan una y otra vez, cuando los mismos patrones destructivos se repiten en tu vida, eso no es mala suerte, no es solo debilidad por tu parte, no es falta de fuerza de voluntad, es una señal. Es Dios mostrándote, a través de la propia realidad de tu experiencia, que hay algo más profundo ocurriendo, algo que debe abordarse desde la raíz. El libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 11, utiliza una imagen impactante para describirlo. Como un perro vuelve a su vómito, así un necio repite su locura. Sé que es una imagen asquerosa, pero es repugnante a propósito, porque Dios quiere que despertemos ante la gravedad de lo que está ocurriendo. Cuando un perro vomita y luego vuelve y come su propio vómito, hay algo profundamente mal. No es un comportamiento natural de un animal sano, y cuando una persona, especialmente una que conoce a Dios, que conoce lo que está bien y lo que está mal, vuelve repetidamente a los mismos pecados, los mismos fracasos, los mismos comportamientos destructivos, hay algo profundamente malo, hay una raíz enferma que hay que arrancar. Y esto es lo que muchos no entienden. Dios permite estos ciclos repetitivos como una señal misericordiosa de que hay una raíz sin arrancar. Piénsalo. Si pudieras seguir pecando, seguir cometiendo errores, seguir destruyéndote sin consecuencias ni incomodidad, nunca buscarías sanación. Nunca irías al médico si no sintieras dolor. Nunca curarías una herida si no te molestara. Las dolorosas consecuencias de los ciclos repetitivos son la forma que tiene Dios de decirte, hijo mío, hija mía, hay algo aquí que debe tratarse. No puedes seguir así. Esto te destruirá si no se resuelve. Pero la mayoría de la gente, cuando se encuentra atrapada en un ciclo, hace una de dos cosas. O se rinden, pensando que nunca podrán cambiar, que son así, que nacieron con ese defecto y morirán con él. O hace promesas superficiales de cambio sin llegar a la raíz del problema. Esta vez será diferente, dicen, y realmente lo intentan. Usan fuerza de voluntad, crean estrategias, pero unas semanas después, a veces unos días después, vuelven al mismo sitio. ¿Por qué? Porque están tratando los síntomas y no la enfermedad. Están cortando hojas en vez de arrancar la raíz. Y aquí necesito prepararte para algo más profundo, algo que puede molestarte, pero que es verdad bíblica y debe decirse. Al final de este mensaje, te espera un momento especial de oración. No dejes este video porque Dios ha preparado algo para ti. Algo que pueda ser el punto de inflexión en tu lucha contra esos ciclos que te esclavizan. Pero antes de llegar a eso, necesito profundizar aún más en la comprensión de esta segunda señal. Verás, los ciclos que no puedes romper, a pesar de todos tus esfuerzos, de todas tus promesas, de toda tu fuerza de voluntad, a menudo son señales de puertas espirituales abiertas. Y estas puertas se han abierto, la mayoría de las veces, por pecados no confesados adecuadamente, por traumas no curados, por maldiciones no rotas, por lazos espirituales no rotos. Permíteme explicarte esto con detalle, porque es una enseñanza profunda, pero absolutamente necesaria. Cuando cometes un pecado grave y no lo confiesas sacramentalmente, o cuando lo confiesas pero sin verdadero arrepentimiento, sin un propósito firme de enmienda, ese pecado deja una puerta abierta en tu espíritu. Es como una herida sin tratar que se infecta, es como una brecha en una pared que deja entrar a los enemigos. Y a través de esa puerta abierta, el enemigo tiene acceso legal a tu vida. Se le permite, por así decirlo, seguir atormentándote en esa zona. Y por mucho que reces, por mucho que lo intentes, mientras esa puerta no esté cerrada, el ciclo continuará. El rey David lo comprendía profundamente. En el Salmo 32, versículos 3 a 5, escribe:
cuando guardaba silencio, mis huesos envejecían por mi rugido todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi estado de ánimo se convirtió en una sequía de verano. Te confesé mi pecado, y mi iniquidad no la oculté. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y has perdonado la iniquidad de mi pecado. Fijaos en la secuencia. Mientras David guardara silencio sobre su pecado, mientras no lo confesara, sus huesos envejecieran. La mano de Dios pesaba sobre él. No había paz. Pero cuando confesó, cuando abrió la boca y nombró la transgresión ante Dios, llegó el perdón y la liberación. Y aquí está el error común que cometen tantos. Pensar que basta con orar por el perdón de Dios en el secreto del corazón, sin pasar por el sacramento de la confesión. Pero, Padre, dicen, ¿no puedo confesarle directamente a Dios? ¿Por qué necesito un sacerdote? Hermano, hermana mía, podéis confesar directamente a Dios y debéis hacerlo a diario. Pero para pecados graves, para aquellas puertas espirituales abiertas por graves transgresiones, Dios estableció el sacramento de la reconciliación, y lo estableció por una razón, porque hay poder sacramental en el sacramento. Hay autoridad en las palabras del sacerdote cuando dice, te absuelvo de tus pecados. Hay un cierre de puertas espirituales que solo ocurre a través de los canales que Cristo instituyó. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 21 a 23, el propio Jesús resucitado se aparece a los apóstoles y les da este poder. Así como el Padre me ha enviado, así os envío a vosotros. Y cuando dijo esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Si perdonas los pecados de cualquiera, serán perdonados. Y aquellos cuyos Jesús no habría dado este poder a los apóstoles y a través de ellos a los sacerdotes, si no hubiera sido necesario. No habría instituido el sacramento si pudiéramos resolverlo todo por nuestra cuenta en oración privada. Y aquí está la verdad que hay que contar con amor pero firmeza. Si estás atrapado en un ciclo que no puedes romper y si hay pecados graves en tu pasado que nunca has confesado sacramentalmente o que has confesado pero sin un verdadero arrepentimiento, esas puertas permanecen abiertas y mientras estén abiertos el enemigo seguirá teniendo acceso. Puedes rezar todo lo que quieras, puedes hacer tantas promesas como hagas. Puedes luchar con todas tus fuerzas, pero hasta que no cierres esas puertas mediante una auténtica confesión sacramental, la libertad completa no llegará. Y esto es una señal de la misericordia de Dios, no de su crueldad. Podría simplemente dejarte atascado, hundiéndote cada vez más. Pero en cambio, permite que el ciclo se repita, que el dolor se intensifique, que la frustración aumente, hasta que finalmente despiertas y dices, necesito ayuda, no puedo hacerlo solo, necesito el sacramento, necesito la gracia sacramental, necesito la intervención de Dios a través de los canales que Él mismo ha establecido. Y cuando finalmente llegas a ese punto de humildad, de entrega, de reconocimiento de tu necesidad, entonces comienza la sanación. Déjame decirte algo que he aprendido en décadas de ministerio. Las personas más liberadas, las más santas, las más victoriosas espiritualmente, no son las que nunca han caído. Son quienes, tras caer, tuvieron la humildad de levantarse por los medios que Dios ha proporcionado. Son aquellos que no intentaron ser héroes espirituales solitarios, sino que se sometieron a la sabiduría de la Iglesia, a la gracia de los sacramentos, a la autoridad que Cristo estableció. Y si escuchas esto y reconoces que hay ciclos en tu vida que hay que romperse, que hay puertas que deben cerrarse, este es tu momento, esta es tu oportunidad. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. No te avergüences.
Estáis entre hermanos y hermanas que también luchan, que también enfrentan batallas, que también necesitan misericordia. Y cuando escribas tu petición, llevaré todos los nombres ante el altar del Señor. Esto no es una promesa vacía. Es el compromiso pastoral de un sacerdote que ama a sus ovejas y quiere verlas libres, victoriosas, santas. Pero ahora, queridos, necesito llevaros aún más profundo. Debo revelaros la tercera señal, la más grave de todas, la más peligrosa, la más descuidada. Tienes que prepararte porque esta verdad puede molestarte, puedes desafiar, incluso puede causar molestias iniciales. Pero es la verdad bíblica, es la enseñanza de la Iglesia, es la sabiduría pastoral de quienes la han visto suceder muchas veces a lo largo de los años. Y si Dios te trajo aquí hoy, fue para escuchar exactamente eso, para que no te sorprendieran, para que reconocieran la señal mientras aún hay tiempo de responder, la tercera señal que Dios envía, la última advertencia antes de permitir consecuencias potencialmente irreversibles, es el distanciamiento gradual de las personas santas y de la mera presencia de Dios sin que te des cuenta de lo que está ocurriendo. Déjame repetir despacio. La tercera señal es cuando empiezas a distanciarte de las personas que te hacen bien espiritualmente, cuando empiezas a distanciarte de la presencia de Dios. Y lo peor de todo, lo haces sin darte cuenta, pensando que todo es normal. El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 1, nos da esta severa advertencia. El hombre que a menudo es reprendido, endurece su cuello, será roto de repente sin sanar. ¿Ves la progresión? Dios reprende una vez, dos, muchas veces. Pero si uno se endurece el cuello, si se vuelve resistente a las correcciones, si ignora las advertencias, llega un momento en que la rotura llega de repente. Y el versículo dice algo aterrador. No hay cura. Hay un límite a la paciencia de Dios. Hay un punto de no retorno. Y la tercera señal es la última advertencia antes de alcanzar ese límite. ¿Cómo se manifiesta este signo? En muchos sentidos, mi hermano, mi hermana, empieza de forma sutil. Ese amigo que te edificó espiritualmente, que te animó en la fe, que te llamó a rezar, de repente parece molesto. Empiezas a pensar que es aburrido, exagerado, fanático, y poco a poco te alejas. Ese grupo de oración al que asististe, esa reunión de estudio bíblico, ese compromiso en la parroquia, empieza a pesar más. Pones excusas para no ir. Estoy cansado, tengo otras prioridades, ya no me apetece, y sin darte cuenta te has mudado por completo. La misa, que antes era importante para ti, empieza a sentirse opcional. Puedo rezar en casa, piensas. Dios me entiende. Y cada 2 domingos empiezas a faltar. Entonces se convierte más en una falta que en presencia, y al final dejas de ir por completo. Y lo más aterrador es que no sientes remordimiento. La Biblia, que habías empezado a leer, yace cerrada sobre la mesa, acumulando polvo. La oración, que formaba parte de tu rutina, es posponerse hasta el final del día, luego olvidarse y después abandonar. Y todo esto ocurre gradualmente, imperceptiblemente, como alguien que se queda dormido sin darse cuenta de que está perdiendo la conciencia. La carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 12 y 13, nos advierte con urgencia. Cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malvado e infiel que se aparte del Dios viviente. Pero exhortaos unos a otros cada día durante el tiempo llamado hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjate en que el autor dice que el pecado engaña. No te advierte, mira, ahora te voy a endurecer. No, actúa por engaño, por sutileza, por distracción. Y cuando despiertas, tu corazón ya está duro, la distancia de Dios ya está establecida. La distancia ya ha ocurrido.
¿Y sabes cuál es el signo más peligroso dentro de ese tercer signo? Es entonces cuando dejas de sentir la convicción del pecado. Es entonces cuando las cosas que antes te molestaban en tu conciencia ahora ya no te molestan. Es entonces cuando puedes pecar y dormir en paz. Es entonces cuando la voz del Espíritu Santo, que solía empujarte, advertirte, reprenderte, se queda en silencio y piensas, estoy en paz, superé ese fanatismo religioso. Pero no es paz, hermano, hermana, es anestesia espiritual, es la muerte gradual de la sensibilidad hacia la voz de Dios. Esta es la señal que precedió a la caída de todos los que se perdieron. No hay excepción en la historia. Nadie cae de repente de un estado de gracia a uno de perdición. Siempre hay una progresión. Siempre hay advertencias ignoradas, siempre hay un distanciamiento gradual que no se percibió a tiempo. Y la razón por la que te lo digo, con tanta urgencia, tan claridad, quizá incluso con una dureza que no es común en mi manera pastoral, es porque te quiero. Es porque no quiero que seas otra estadística de alguien que ignoró las señales y se despertó demasiado tarde. Quizá ahora mismo estés sintiendo incomodidad. Quizá piensas, ¿de verdad quiero oír eso? ¿No debería dejar este vídeo y volver a mi vida normal? Esta reacción, querida, es exactamente de lo que hablo. Es la resistencia que surge cuando la verdad empieza a molestar. Y ahora tienes una elección. Puedes ignorar esa incomodidad, cerrar este vídeo, distraerte con otras cosas y, en unos meses o años, mirar atrás y darte cuenta de que estabas recibiendo una advertencia y no la escuchaste. O puedes tener el valor de quedarte, de escuchar hasta el final, de dejar que la palabra de Dios penetre tu corazón, aunque duela, porque es este dolor el que sana, es esta incomodidad la que salva. Y ahora llegamos al corazón de todo lo que os estoy enseñando hoy. Hemos llegado a la revelación que puede cambiar por completo el curso de tu vida espiritual. Hemos llegado a la verdad que debe ser contada, aunque sea la más difícil de todas. Preparad vuestro corazón, abrid vuestro alma, porque lo que voy a revelaros ahora viene del corazón de las Escrituras y de la experiencia pastoral de quienes lo han visto suceder muchas veces. Lo que piensas que es simplemente frialdad espiritual normal, esa sensación de distancia de Dios que crees que es una fase. ¿Qué pasa? Que todos sentimos a veces puede ser en realidad algo mucho más serio. Puede que sea Dios retirando su presencia manifiesta como última advertencia antes del abandono definitivo. Deja que se hunde profundamente en tu alma. Cuando Dios deja de molestarte, cuando deja de invocarte, cuando deja de corregirte, no es porque por fin hayas ganado tu libertad. Es porque Él está dando un paso atrás, permitiéndote experimentar la consecuencia última de todas tus decisiones, de todas las advertencias ignoradas. En el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 17, encontramos una afirmación absolutamente aterradora. Efraín es entregado a ídolos, dejadle, déjalo. Dios dijo esto sobre el reino del norte de Israel, que había persistido en la idolatría, que había ignorado profeta tras profeta, advertencia tras advertencia. Y llegó un momento en que Dios dijo, déjale, ya no sirve de nada. Eligió ídolos, ahora experimentará lo que es vivir sin mí. ¿Y sabes qué es lo que más miedo tiene todo esto? Simplemente, cuando Dios da este paso atrás, cuando retira su presencia, una persona a menudo no lo nota de inmediato. Sigue con su vida, pensando que todo está bien. Incluso, puede que siga yendo a la iglesia por costumbre, haciendo cosas religiosas por costumbre. Pero no hay vida. No hay unción, no hay presencia. Y lo peor es que no lo echa de menos, porque su corazón ya está tan endurecido que ha perdido la capacidad de percibir la ausencia de Dios.
El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 1, versículos 24 a 28 y 8, describe una progresión aterradora. Dice que cuando la gente intercambiaba la verdad de Dios por mentiras, cuando adoraban a la criatura en lugar del Creador, Dios las entregaba. La palabra aparece 3 veces: entregado, entregado, entregado. Primero los entregó a los deseos de sus corazones, luego los entregó a pasiones infames. Finalmente se los entregó a un sentimiento malicioso. ¿Ves la progresión? No era Dios siendo cruel. Era Dios respetando sus decisiones, permitiéndoles experimentar las consecuencias últimas de rechazar su luz. Y cuando Dios te entrega así, cuando retira su mano protectora, cuando te permite seguir tu propio camino, sin más intervención, ¿sabes qué pasa? Esa primera señal de la que hablamos, la resistencia espiritual, se detiene. Pero no porque hayas ganado, porque el enemigo ya no necesita atacarte. Ya estás donde él quiere. Esa segunda señal, los ciclos destructivos, continúa, pero ahora sin la incomodidad que te hacía querer cambiar. Aceptas como normal lo que antes te molestaba. Y la tercera señal es completa. Estás completamente distanciado de Dios, completamente anestesiado espiritualmente y, lo más trágico, piensas que todo está bien. Este es el silencio más peligroso que puedes experimentar. No es la paz de Dios la que pasa por encima de todo entendimiento. Es la quietud de la muerte espiritual. Es la calma que llega cuando la batalla termina, no porque hayas ganado, sino porque te has rendido sin darte cuenta. Y te lo digo no para desesperarte, ni para condenarte, sino para despertarte mientras aún hay tiempo. Porque si aún tienes la capacidad de sentir incomodidad con lo que digo, si aún tienes la sensibilidad para reconocer, Dios me habla a través de estas palabras, entonces no es demasiado tarde. Todavía hay esperanza, todavía queda camino de vuelta. Mira todas las señales que he revelado hasta ahora bajo esta nueva luz. La resistencia tras prácticas religiosas no es un rechazo a Dios. Es una señal de que estás espiritualmente vivo y que el enemigo lo sabe. Los ciclos repetitivos no son prueba de que eres débil, son advertencias misericordiosas de que hay puertas abiertas que deben cerrarse. Y la partida gradual de las cosas sagradas no es evolución ni madurez, es la advertencia final antes del punto de no retorno. Todas esas señales eran misericordia, todos eran Dios gritando, despierta, regresa, mientras hay tiempo, y el momento es ahora, no mañana, no la semana que viene, no cuando te sientes más preparado, porque el engaño del pecado es precisamente esto, hacerte pensar que siempre habrá tiempo después. Pero la carta a los Hebreos nos advierte, hoy, si queréis oír su voz, no endurezáis vuestros corazones. Hoy, este hoy que tienes ahora, al escuchar este mensaje, con el Espíritu Santo convenciéndote, con tu conciencia despertando, este hoy puede ser tu última oportunidad clara para responder. No digo que Dios no pueda alcanzarte más tarde. Él es soberano y su misericordia es infinita. Pero digo que cuanto más ignoras, más te endureces. Cuanto más te alejas, más difícil es volver. No porque Dios se aleje, sino porque tu corazón cada vez es menos capaz de responder. Como una persona que va perdiendo la audición poco a poco y al final ya no puede oír ni siquiera cuando alguien grita. El problema no está en la voz del oyente, sino en la capacidad de oírle. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios, creo. Solo esas 2 palabras. Escríbelo como una declaración de que no vas a ignorar esta advertencia, de que no dejarás pasar esta oportunidad, de que responderás al llamado de Dios, mientras aún puedas oír su voz con claridad. Tu fe, cuando se declara públicamente, fortalece a otros que también están luchando. Y cuando vea tu comentario,
Rezaré específicamente por ti, por tu nombre, por tu situación, por tu liberación. ¿Y sabes por qué tantos ignoran este tercer signo? ¿Por qué no se dan cuenta tantos de que se van a marchar hasta que ya es demasiado tarde? Porque la distancia de Dios rara vez es dramática. Rara vez es una decisión consciente decir, ya no quiero servir a Dios. Casi siempre es gradual, sutil, disfrazado de otras cosas. Es el cansancio lo que te hace saltarte la oración. Es la ocupación la que te hace faltar a misa. Es la racionalización la que te hace justificar pecados que una vez confesaste. Es la comparación con otros lo que te hace pensar que no eres tan malo. Y el enemigo es maestro de esta estrategia gradual. Sabe que si viniera a ti diciendo, abandona a Dios por completo, le rechazarías. Así que no lo hace, solo sugiere, descansa hoy, mañana reanudas. Y mañana sugiere de nuevo, solo un día más. Y poco a poco, lo que era la excepción se convierte en la regla. Lo que era temporal se convierte en permanente. Lo que era una separación de días se convierte en una separación de semanas, luego meses, después años. Y todo el tiempo las señales estaban ahí. Dios te estaba advirtiendo, pero fueron ignorados. Ahora, algunos de vosotros quizá penséis, Padre, pero tengo miedo. ¿Y si ya he pasado el punto de no retorno? ¿Y si Dios ya me ha abandonado? Déjame decirte algo que puede aliviar tu corazón. Si haces esta pregunta, si aún tienes preocupación por tu situación ante Dios, entonces aún no estás ahí. Porque cuando alguien realmente cruza esa línea, cuando el corazón se endurece por completo, ya no existe esa preocupación, ya no hay deseo de volver, ya no existe la capacidad de sentir la falta de Dios. El mero hecho de que estés aquí, que hayas observado hasta ahora, que quizás sientas una opresión en el pecho, una incomodidad en tu conciencia, un anhelo por algo que has perdido, es prueba de que el Espíritu Santo sigue actuando en ti. Esto es prueba de que Dios no te ha abandonado, y si Él no te ha abandonado, entonces hay esperanza. Así que hay una manera. Luego existe la posibilidad de una restauración completa, pero tienes que actuar ya. Tienes que responder ahora. No puedes dejar pasar este momento, porque momentos como este, momentos en los que Dios habla tan claramente, cuando la verdad penetra tan profundo, cuando la convicción es tan fuerte, no ocurren todos los días. Son momentos de gracia especial, de visita divina, de oportunidad providencial. Y odiar un momento así puede significar que el siguiente tarde mucho en llegar, o quizá no llegue nada. En los minutos restantes de este mensaje te mostraré exactamente qué hacer con todo lo que has oído. Os daré pasos prácticos y concretos, basados en las Escrituras y la tradición de la Iglesia, para responder a las 3 señales que Dios os ha enviado. Te equiparé para que no solo te quede información, sino también transformación. Te guiaré para que este no sea solo otro mensaje religioso que hayas escuchado y olvidado, sino el punto de inflexión en tu vida espiritual. Así que quédate conmigo, no te vayas ahora, lo mejor está por venir. Ahora bien, si todo lo que os he revelado hasta ahora es cierto, si las Escrituras realmente nos enseñan que Dios retira su presencia como última advertencia, si el silencio divino es más peligroso que cualquier tormenta, entonces la conclusión es ineludible. La frialdad espiritual nunca podrá normalizarse. Nunca. Nunca puedes mirar la apatía de tu corazón y decir, así es como es una fase, va a pasar. No, mi hermano, mi hermana, esta frialdad es una alarma que suena, es una luz roja intermitente, es Dios diciéndote que algo va profundamente mal y que hay que corregirlo con urgencia.
En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, Jesús pronuncia palabras duras a la iglesia de la Odisea. Por eso, porque sois tibios y no estáis fríos ni calientes, os vomitaré de mi boca. Vomita. Imagina la fuerza de esta imagen. No es simplemente rechazar, es expulsar con repulsión. ¿Y por qué Dios reacciona tan fuerte ante la tibieza? Porque tibio es engañoso, hipócrita, peligroso. Cualquiera que tenga frío completo al menos es honesto sobre su condición. Quien sea que esté caliente está vivo y ferviente. Pero el tibio finge estar bien, mantener las apariencias. Sigue yendo a ritos religiosos, pero sin corazón, sin vida, sin compromiso real. ¿Y sabes qué es lo que más miedo tiene este pasaje? Jesús no habla con paganos, no habla con ateos, no habla con personas que nunca le han conocido. Estás hablando con una iglesia, con personas que se consideraban cristianas, que tenían el nombre de creyentes, que participaban en actividades religiosas. Pero por dentro eran tibios, y esa tibieza era tan repugnante para Dios que prefería vomitarlos. Eso debería hacernos temblar, queridos. Debería hacernos examinar nuestro corazón con urgencia. Así que aquí tienes la primera aplicación práctica que tienes que hacer ahora mismo, antes de seguir escuchando, antes de pasar al siguiente punto. Para todo, y busca en tu corazón. Pregúntate con brutal honestidad. ¿Sigo sintiéndome incómodo cuando peco? Cuando hago algo que sé que no agrada a Dios, ¿me acusa mi conciencia? Cuando veo injusticia, inmoralidad, blasfemia, ¿se indigna mi espíritu? ¿O me he acostumbrado? ¿Lo he normalizado? ¿He perdido esa sensibilidad que tenía antes? Si la respuesta es que has perdido esta sensibilidad, si ya no sientes el empujón del Espíritu Santo, si puedes pecar y dormir en paz, esto no es libertad, no es madurez espiritual, no es superar escrúpulos. Esto es anestesia espiritual y debe tratarse con urgencia porque es una señal de que estás peligrosamente cerca de ese límite del que hablamos. Es una señal de que Dios puede estar dando un paso atrás, permitiéndote experimentar las consecuencias de haber ignorado todas las advertencias previas. Pero si aún sientes incomodidad, si aún tienes esa incomodidad cuando cometes errores, si aún tienes la capacidad de sentir vergüenza del pecado, entonces celébralo. No como algo que te condena, sino como prueba de que el Espíritu Santo sigue activo en ti, sigue protegiéndote, sigue guiándote. Esta convicción de pecado, aunque dolorosa, es un regalo precioso. Es la voz de Dios la que te mantiene en el buen camino. Es su misericordia obrando en ti. Y ahora debe comenzar una segunda oleada de enseñanza, porque todo esto tiene implicaciones que quizá aún no hayas comprendido del todo. Hay ramificaciones que deben explorarse. Hay consecuencias que deben entenderse, porque no basta con saber que Dios envía señales. Debes entender que Él está observando ahora mismo, en este mismo momento, cómo respondes a estas señales. Tu reacción no es neutral, no es exento de consecuencias. Dios está viendo, está evaluando, está esperando tu respuesta. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13, nos dice algo que debería hacernos parar y reflexionar profundamente. Y no hay criatura oculta ante Él, pero todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que tratar. Todo sobre desnudos y patentes, todo está descubierto ante Dios. No hay ninguna máscara que funcione, no hay fachada que le engañe, no hay ninguna pretensión que pase desapercibida. Ve el corazón. Conoce las intenciones, sabe si realmente estás dispuesto a cambiar o si solo escuchas por escuchar, esperando a que pase la convicción para poder volver a tu vida como era. Y eso significa, hermano, hermana, que este no es un momento neutral.
Este no es un vídeo cualquiera que estés viendo de forma casual. Dios te trajo aquí. El Espíritu Santo orquestó las circunstancias para que estas palabras llegaran a tus oídos, y ahora está viendo lo que vas a hacer con ellos. ¿Vas a endurecer tu corazón? ¿Vas a racionalizarlo diciendo que no te afecta? ¿Vas a prometer un cambio pero no hacer nada concreto? ¿O tendrás la humildad, el valor y la fe para responder de verdad? Recordad el versículo que abrió todo este mensaje, Lucas capítulo 12, versículo 56. Sabed discernir el rostro de la tierra y del cielo. ¿Y cómo no sabéis discernir esta vez? Jesús no estaba haciendo una pregunta retórica, exigía responsabilidad. Decía, tienes la capacidad de discernir. Les di inteligencia, señales, advertencias. ¿Por qué no usan esas capacidades para las cosas que realmente importan? Y la misma pregunta se aplica a ti hoy. Dios te ha dado la capacidad de discernir. Te dio inteligencia, conciencia, libre albedrío. Y ahora estás esperando a que uses estas habilidades para reconocer las señales que Él te envía. Y aquí está la verdad que debe calar profundamente en tu alma. Discernir estas señales y responder a ellas no es una cuestión de preferencia religiosa. No se trata de ser más o menos devoto. Es una cuestión de vida o muerte eterna. Sí, eterno, porque si sigues ignorando las advertencias de Dios, si persistes en alejarte de Él, si endureces tu corazón hasta el punto de que Él retira su presencia, ¿dónde termina eso? Termina en una separación eterna. Acaba en ese lugar donde Dios no está, donde su presencia no llega, donde ya no hay oportunidad de cambio. Sé que suena duro, sé que vivimos en una época en la que la gente no quiere oír hablar del infierno, del juicio, ni de las consecuencias eternas. Prefieren un evangelio suave que hable solo de amor, aceptación y paz. Pero el amor verdadero no oculta la verdad. El amor verdadero advierte del peligro. Y como pastor de almas, como alguien que dará cuentas a Dios por cada oveja que me sea confiada, no puedo, no debo, no voy a ocultaros la gravedad de la situación. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Pasé horas ante el Santísimo Sacramento pidiendo al Espíritu Santo que me diera las palabras correctas, que Él tocara los corazones que necesitan ser tocados. Si este mensaje llega a tu corazón, si algo dentro de ti se está moviendo, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. No es mi vanidad, es para que más almas puedan encontrar este camino. Es para que otros que ignoran las señales de Dios puedan ser alertados antes de que sea demasiado tarde. Tu simple gesto de gustar y suscribirte puede ser el instrumento que Dios usa para salvar un alma. Piénsalo. Y ahora necesito enfrentarte a algo aún más difícil, aún más desafiante. Necesito que mires tu vida con absoluta honestidad y respondas a esta pregunta. ¿Estás ignorando las 3 señales ahora mismo? Resistencia tras prácticas religiosas. ¿Estás malinterpretando y retrocediendo cuando deberías avanzar? ¿Estás permitiendo que los ciclos repetitivos continúen sin buscar sanación en la raíz? ¿Te está ocurriendo el retiro gradual de las personas santas y la presencia de Dios sin que te des cuenta? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, entonces necesito decirte algo que te dolerá, pero puede salvarte. Puede que estés en el camino de la apostasía sin darte cuenta. Apostasía es la palabra que la teología utiliza para describir el abandono de la fe. No es simplemente pecar. No se trata simplemente de tener dudas. Es la partida deliberada y definitiva de Dios. Y la razón por la que digo que puedes estar en este camino sin saberlo es porque la apostasía, como ya he explicado, rara vez es una decisión repentina. Casi siempre es un proceso gradual de pequeñas desviaciones que se acumulan hasta que la persona se aleja por completo sin siquiera darse cuenta de cómo ha llegado allí. El apóstol Pablo,
en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 a 12, nos da una de las advertencias más aterradoras de toda la Escritura. Habla de aquellos que perecen porque no recibieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Y entonces dice algo que helará la sangre, y por eso Dios les enviará la obra del error, para que crean una mentira, para que todos los que no creyeran en la verdad, pero se complacieran en la iniquidad, fueran juzgados. Dios enviará la operación del error. Piensa en lo que eso significa. Hay un punto en el que Dios, respetando el libre albedrío de la persona que ha rechazado insistentemente la verdad, permite que se entregue al error. Les permite creer mentiras. Te permite engañarte a ti mismo por completo. ¿Y por qué haría esto? No por crueldad, sino por justicia. Porque si alguien, habiendo escuchado la verdad, habiendo recibido las advertencias, habiendo experimentado la gracia, elige persistir en la iniquidad, elige complacer en el pecado, Dios finalmente dice, hágase tu voluntad, y lleva a esa persona a las consecuencias de sus propias decisiones. ¿Y sabes cuál es lo que más aterrador de esto? Es que cuando esto ocurre, cuando Dios envía esta operación de error, la persona no se da cuenta de que está equivocada. Cree que tiene razón, racionaliza sus decisiones, encuentra justificaciones para su distancia con Dios. Incluso puede desarrollar teología, filosofía, argumentos elaborados para defender su posición. Pero todo esto forma parte de la operación de error. Es Dios permitiéndole engañarse a sí misma porque ella eligió persistentemente rechazar la verdad cuando se la ofreció. Por eso, mi hermano y mi hermana, no juegan con ella. No digas, todavía tengo tiempo, me preocuparé de eso más tarde. No presumas de la misericordia de Dios pensando que puedes seguir ignorando sus advertencias indefinidamente sin consecuencias. Espiritualmente hay un punto sin retorno. La propia Escritura lo confirma. Y aunque no sabemos exactamente dónde está ese punto para cada persona, sí sabemos que existe. Y sabemos que cruzarlo es la tragedia más absoluta que puede ocurrirle a un ser humano. El momento de responder a las señales es hoy, no mañana, no la semana que viene, no cuando te sientes más preparado. Hoy, porque mañana tu corazón puede estar un poco más duro. La próxima semana, la convicción que sientes ahora puede haber disminuido. Cuando te sientas más preparado, el impulso de cambiar puede haber desaparecido por completo. La Escritura exhorta, hoy, si queréis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este hoy que tienes ahora es un regalo precioso. No lo desperdicia. Pero ahora, después de todo lo que os he revelado, después de todas estas duras verdades, estas advertencias serias, estas advertencias urgentes, debo deciros algo que traerá esperanza a vuestro corazón. Necesito mostrarte la otra cara de la moneda, porque Dios no solo es justo, también es misericordioso, no solo sagrado, sino también amoroso. Y hay promesas maravillosas en las Escrituras para quienes reconocen las señales y se dan la vuelta. Aquí tienes la visión transformadora definitiva que puede cambiarlo todo para ti. Existe una promesa bíblica clara de que quienes reconocen las señales de Dios y responden a ellas con un arrepentimiento genuino, recibirán más gracia. Nada menos. Más. Dios no te castiga por haber cometido un error. Te recompensa por volver. No te condena por ignorar las señales anteriores. Te celebra cuando por fin respondes. El Salmo 91 es uno de los textos más bellos sobre protección divina de toda la Biblia, y se da cuenta de lo que promete. Porque tú, Señor, eres mi refugio. En el Altísimo has hecho tu morada. Ningún mal os caerá, ni ninguna plaga se acercará a vuestra tienda, porque dará a sus ángeles la custodia de ti en todos tus caminos. Protección completa, guardia angelical, refugio seguro.
Todo esto por quienes hacen del Señor su morada, para quienes se vuelven hacia Él, para quienes responden a sus señales. Y hay más. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 25, Dios hace una promesa extraordinaria. Y os devolveré los años que fueron consumidos por la langosta, y por la langosta, y por el pulgón, y por la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Piénsalo. Dios promete restaurar los años perdidos, los años desperdiciados, los años que el enemigo te robó mientras ignorabas las señales, mientras estabas fuera, mientras estabas atrapado en ciclos destructivos. Dios no solo te perdona, Él restaura. No solo te acepta de vuelta, sino que compensa el tiempo perdido. Esto no es solo teoría teológica, querida. Es una promesa bíblica que he visto cumplirse incontables veces a lo largo de los años de ministerio. Vi a personas completamente distanciadas de Dios, que habían ignorado todas las señales, que estaban en camino a la perdición, pero que en un momento de gracia reconocieron dónde estaban y se dieron la vuelta. Y Dios no se los ha llevado de vuelta, los restauró por completo. Les quitó la vergüenza del pasado, curó las heridas de los años perdidos, abrió puertas que parecían cerradas para siempre, devolvía relaciones que parecían destruidas, reconstruyó vidas que parecían irremediablemente rotas. Y Él puede hacer lo mismo por ti. No importa lo lejos que hayas llegado, no importa cuántas señales hayas ignorado, no importa lo endurecido que se haya endurecido tu corazón, si aún tienes en ti, en este momento, la capacidad de responder, si sigues sintiendo la voz de Dios llamándote a través de estas palabras, entonces no es demasiado tarde. Todavía hay esperanza, todavía queda camino de vuelta, y ese camino está abierto para ti ahora. Al final de este video, alzaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Quédate porque Dios ha preparado algo especial para ti. Una oración de rendición, de consagración, de compromiso con Dios, de no volver a ignorar sus advertencias. Una oración que será un punto de inflexión, una línea divisoria entre el antes y el después de tu camino espiritual. Pero antes de llegar a eso, necesito darte instrucciones prácticas, pasos concretos que debes seguir a partir de ahora. Porque verás, no basta con tener información, no basta con saber teóricamente que Dios envía señales y que debemos responder a ellas. Necesitas acciones concretas, necesitas un plan específico. Tienes que saber exactamente qué hacer cuando te vayas de aquí, y eso es lo que te voy a dar ahora. Pasos prácticos, anclados en las Escrituras, confirmados por la tradición de la Iglesia y puestos a prueba por la experiencia pastoral. Pasos que, si sigues con sinceridad y perseverancia, te llevarán desde la condición en la que estás ahora hasta la plenitud de la vida que Dios tiene para ti. El primer paso está en la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 7 a 10. Allí el apóstol nos da una secuencia clara. Someteos, por tanto, a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acércate a Dios, y él se acercará a ti. Limpia tus manos, pecadores, y purificar corazones con doble mente. Siente tus miserias, llora y llora. Deja que tu risa se convierta en luto y tu alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor y Él os exaltará. Fijaos en la orden. Primero, someterse a Dios. Esto significa rendición total. Significa dejar de intentar controlar tu propia vida, hacer las cosas a tu manera, elegir qué mandamientos obedecer y cuáles ignorarás. Significa decirle a Dios, Señor, yo reconozco que tú eres Dios y yo no. Reconozco tu autoridad sobre mi vida. Me someto completamente a tu voluntad. Sin esa rendición inicial, nada más funcionará, porque Dios no divide el trono de tu corazón. O Él es Señor de todo, o no es Señor de nada.
Segundo, resiste al diablo y huirá de ti. Pero señala que la resistencia viene después de la sujeción. No puedes resistir eficazmente al enemigo si no estás sujeto a Dios. Es la autoridad de Dios en ti la que hace huir al diablo, no tu propia fuerza. Pero una vez sometido a Dios, tienes autoridad espiritual. Puedes decirle al enemigo: en el nombre de Jesucristo apartaos de mí, y tendrá que obedecer. Las tentaciones perderán fuerza, los ataques disminuirán, las trampas se harán visibles. Tercero, acércate a Dios, y Él se acercará a ti. Esto es una promesa, no una sugerencia. Si das el paso de acercarte, Dios dará el paso de venir a verte, como el padre del hijo pródigo que, al ver a su hijo aún lejos, corrió a abrazarle. Dios está esperando a que des el primer paso, está esperando a que vuelvas, y cuando regreses no encontrarás rechazo, no encontrarás castigo, encontrarás abrazo, encontrarás celebración, encontrarás restauración. Cuarto, purifica las manos y el corazón. Esto significa la confesión sacramental. Significa llevar al confesor esos pecados que mencioné antes, esas puertas abiertas, esas raíces de ciclos destructivos. Significa no ocultar nada, minimizar nada, no justificar nada. Dejar el alma al descubierto ante Dios a través del sacerdote y recibir la absolución que cierra puertas espirituales y rompa cadenas demoníacas. Quinto, humillaos ante el Señor y Él os exaltará. La humildad es reconocer que necesitas ayuda, que no puedes hacerlo solo, que tu fortaleza no es suficiente. Y cuando te humillas así, cuando dejas de intentar ser un héroe espiritual seguro de ti mismo, Dios te eleva, Dios te fortalece, Dios obra en ti lo que tú solo nunca podrías hacer. El segundo paso viene de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis resistir las artimañas del diablo. La armadura de Dios no es una metáfora vacía, es una realidad espiritual, y Pablo describe cada pieza: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el zapato del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y añade, rezando en todo momento. Ponerse esta armadura a diario significa comenzar cada día en presencia de Dios, en oración, leyendo las Escrituras. Significa no salir de casa espiritualmente desnudo, desprotegido, vulnerable. Significa crear hábitos espirituales sólidos: oración matutina, lectura diaria de la Biblia, examen nocturno de la conciencia, participación frecuente en los sacramentos. Estos no son extras para católicos súper dedicados. Son una armadura esencial para cualquiera que quiera sobrevivir a la batalla espiritual que todos enfrentamos. El tercer paso está en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Escúchame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos, y ver si hay algún camino malvado en mí, y guiarme por el camino eterno. Esto debería convertirse en tu oración diaria. Pide a Dios que revele pecados ocultos, que muestre zonas ciegas, que exponga raíces que solo tú no puedes ver. Y cuando Él se revele, no te defiendas, no justifiques. Simplemente reconoce, confiesa, arrepiéntete. A menudo pensamos que lo sabemos todo sobre nosotros mismos, pero hay capas profundas del corazón que solo Dios puede comprender. Hay motivaciones ocultas, orgullos disfrazados, resentimientos enterrados, ídolos secretos que ni siquiera sabemos que existen. Y mientras estas cosas permanezcan ocultas, seguirán causando problemas. Pero cuando le pedimos a Dios que los exponga a la luz, cuando estamos dispuestos a ver la verdad sobre nosotros mismos, por dolorosa que sea, entonces comienza la verdadera transformación. El cuarto paso viene del libro de Josué, capítulo 24, versículo 15.
donde Josué declara: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Tu decisión personal no es suficiente. Debes consagrar tu casa, tu familia. Debes establecer tu hogar como territorio sagrado, como un lugar donde Dios es Señor, donde el enemigo no puede entrar. ¿Cómo se hace esto? A través de la oración por la casa, la bendición sacerdotal si es posible, la colocación de objetos sagrados, el establecimiento de prácticas familiares de fe. Convoca a tu familia para que rece todos los días, aunque sea solo unos minutos. Establece que en tu casa habrá respeto por Dios, que la blasfemia, la pornografía, las prácticas ocultas, cualquier cosa que abra puertas al enemigo no será tolerada. Si vives solo, consagra tu casa igualmente. Dedica cada habitación a Dios. Declara de tu hogar: «En esta casa habitará la presencia del Señor». Y observa cómo cambiará el entorno, cómo se establecerá la paz, cómo disminuirán los ataques. Estos 4 pasos no son complicados, pero sí poderosos. Y lo más importante, son accionables. Puedes empezar hoy mismo. No tienes que esperar a que las condiciones sean perfectas. No tienes que sentirte digno. Simplemente empieza. Da el primer paso de rendición a Dios y los demás te vendrán de forma natural. Y a medida que recorráis este camino, veréis las señales de Dios con creciente claridad. Aprenderás a reconocerlos, a interpretarlos, a responderles adecuadamente. Y esto crea una sensación de «puedo obedecer esto». No son exigencias imposibles, estos no son estándares inalcanzables, estas son instrucciones prácticas que cualquier persona sincera puede seguir. Y cuando sigues, cuando obedeces, cuando aplicas estas verdades en tu vida concreta, ocurre la transformación. No es magia instantánea, es un proceso de crecimiento gradual pero real. Es un cambio genuino el que se establece y permanece. Ahora, queridos, llegamos al momento más importante de este mensaje. Has llegado hasta aquí. Has oído todo lo que tenía que decirte. Has recibido conocimiento sobre las 3 señales que Dios envía. Entendías las consecuencias de ignorarlas y las bendiciones de responderlas. Has aprendido pasos prácticos que aplicar en tu vida. Y ahora llega el momento de la decisión. Ahora tienes que elegir qué hacer con todo esto. ¿Vas a ignorarlo? ¿Vas a decir, mensaje interesante pero no me afecta a mí? ¿Vas a prometer un cambio pero no hacer nada concreto? ¿O tendrás el valor, la humildad y la fe para actuar de verdad cambiar? Responder realmente a las señales que Dios te ha enviado y sigue enviando. ¿Y sabes cuál es la mayor trampa ahora mismo? Es Satanás, queriendo que olvides todo lo que has oído antes, incluso de que te vayas de aquí. Ahora mismo está trabajando para distraer tu mente, para disminuir la convicción que sientes, para hacer que parezca que no es tan urgente, que puedes posponerlo. Quiere que cierres este vídeo y vuelvas a tu vida exactamente como era, ignorando una vez más las advertencias de Dios, endureciendo un poco más tu corazón, acercándote un paso más a ese punto de no retorno. No caigas en esta trampa. Reconoce lo que está pasando. Este es el enfrentamiento final. Este es el momento de decidir. Y solo hay 2 caminos por delante. En el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, Moisés declara al pueblo de Israel: «Hoy llamo al cielo y a la tierra a ser testigos contra vosotros, que os he puesto ante vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, elige la vida para que tú y tus descendientes podáis vivir. Elige la vida». No es una elección neutral. No hay una tercera opción que quedarse indeciso. O eliges la vida o por omisión eliges la muerte. O respondes a las señales de Dios o sigues ignorándolas. O te giras hacia Él hoy o sigues alejándote. Y la elección que tomes ahora, en este momento, puede determinar no solo tu presente, sino tu futuro eterno.
piénsalo antes de decidir. Si esta palabra te toca el corazón, si sientes la convicción del Espíritu Santo, si reconoces que Dios te está hablando a través de este mensaje, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén. Es tu manera de declarar, he oído, he recibido, obedeceré. Y ese simple gesto, aunque parezca pequeño, es en realidad una declaración pública de tu decisión. Es un hito que marcaste diciendo, este fue el día en que dejé de ignorar las señales de Dios. Fue entonces cuando elegí la vida. Y ahora vamos a hacer juntos lo que prometí desde el principio. Alcemos ante Dios una oración poderosa, una oración de rendición y consagración. Pero antes de rezar, quiero que hagas algo. Si estás en un lugar donde puedes, levántate. Se presenta ante Dios como muestra de respeto, reverencia y disposición a actuar. Si puedes arrodillarte, mejor aún. La postura del cuerpo ayuda a la postura del alma. Y si no puedes hacer ninguna de estas cosas, simplemente pon la mano sobre tu corazón y prepárate para este momento sagrado que puede cambiarlo todo en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, ha llegado el momento de que alcemos nuestros corazones al Señor en oración. Y quiero que esta oración no solo sean mis palabras que escuches, sino también tu oración, que brote de tu corazón junto con mi voz. Vamos juntos ante el trono de la gracia, llevando todo lo que hemos oído, todo lo que hemos aprendido, todo lo que el Espíritu Santo ha tocado en nosotros a través de este mensaje sobre las señales que Dios nos envía. Santo Padre, tú que nos conoces desde el vientre de la madre, tú que ves nuestro corazón desnudo y descubierto ante ti, te damos las gracias inmensamente por esta revelación que acabamos de recibir. Gracias por enseñarnos, a través de tu palabra santa, a través de Lucas capítulo 12, versículo 56, que necesitamos saber discernir las señales de los tiempos. Gracias por no dejarnos caminar a ciegas, por no abandonarnos a la confusión, sino por enviarnos advertencias misericordiosas, señales de tu amor que no quieres ver perdido a ninguno de tus hijos. Padre, te agradecemos que hoy hayamos entendido que la resistencia que enfrentamos tras buscar tu rostro no es un rechazo al tuyo, sino el reconocimiento por parte del enemigo de que nos hemos convertido en una amenaza para el reino de las tinieblas. Te agradecemos que entiendas que los ciclos que se repiten en nuestras vidas son tu forma misericordiosa de mostrarnos que hay raíces que hay que arrancar, puertas que deben cerrarse, y te damos gracias, Señor, aunque con temblor, que entendamos que el retiro gradual de tu presencia nunca debe normalizarse, sino reconocerse como la última advertencia antes de las consecuencias que no queremos experimentar. Y ahora, querido Padre, clamamos a ti. Como está escrito en Lucas, capítulo 11, versículo 13, si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más darás tú, Padre Celestial, el Espíritu Santo, a quienes te lo pidan? Te pedimos ahora, entréganos tu Espíritu Santo en plenitud. Permítenos no solo escuchar esta palabra, sino obedecerla. Nos da fuerza de voluntad cuando la carne está débil. Danos claridad de discernimiento cuando el enemigo intenta confundirnos. Danos el valor para dar los pasos prácticos que aprendemos hoy, incluso cuando el miedo quiera paralizarnos. Señor, aquí ante ti, cada persona que escucha esta oración lleva sus propias batallas, sus propias necesidades, y quiero interceder específicamente por cada uno de ellos ahora. Padre, aquí hay almas que necesitan liberación espiritual, personas atadas por cadenas que no pueden romper solas, oprimidas por fuerzas que solo tu poder puede romper. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo,
Ordeno que toda cadena se rompa ahora, que toda opresión cese, que todo espíritu maligno se aleje de los que te pertenecen. Libéralos, Señor, para que te sirvan plenamente. Padre, aquí hay familias que necesitan protección, hogares atacados, matrimonios bajo presión, hijos distanciados de la fe, divisiones que rompen el corazón. Coloca tu manto protector sobre cada hogar representado aquí. Que ningún mal llegue a las tiendas de los que te buscan. Repara relaciones rotas. Traed de vuelta a los hijos pródigos. Sana heridas entre cónyuges. Establece paz donde hay conflicto, amor donde hay resentimiento, unidad donde hay división. Señor, concédenos el don del discernimiento espiritual, que nunca volvamos a ignorar tus señales, que tengamos ojos para ver, oídos para oír, corazones sensibles para percibir cuando nos hablas, que seamos sobrios y vigilantes como nos enseñó Pedro, no paranoicos, pero tampoco ingenuos, reconociendo la realidad de la guerra espiritual, pero confiando en tu victoria. Querido Padre, hay quienes entre nosotros sufren de frialdad espiritual, de esa distancia de ti que congela el alma. Señor, derrama sobre ellos el fuego de tu Espíritu Santo. Eso calienta corazones que se han enfriado. Reaviva la llama que casi se ha extinguido. Que vuelvas a sentir el primer amor, ese fervor que tuviste cuando te conociste. No permitas que se asenten en la tibieza, sino que los enciendas con pasión por ti, con celo por la santidad, con el deseo de estar en tu presencia. Y Señor, por favor, rompe los ciclos destructivos que nos esclavizan, esos patrones de pecado que se repiten y nos avergüenzan, esas tentaciones que siempre nos derrumban, esos hábitos que no podemos superar. Nos muestra las raíces, expone las puertas abiertas, revela los puntos de entrada que hemos dado al enemigo. Y luego, a través del sacramento de la confesión, por la gracia sacramental, cierra esas puertas definitivamente. Que experimentemos la verdadera libertad, no por nuestra fuerza, sino por tu poder. Jesús, Hijo del Dios viviente, tú que dijiste en Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30, «Venid a mí todos los que estáis laborosos y pesados, y yo os daré descanso. Toma mi yugo sobre ti, y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera». Señor Jesús, ya lo hemos visto. Venimos con nuestro equipaje de pecados, con el cansancio de tantas luchas, con la opresión de tantas batallas, y te entregamos todo. Renunciamos a nuestros fracasos, a nuestros errores repetidos. Renunciamos a nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Renunciamos a nuestras relaciones, a nuestros planes, a nuestro futuro. Entregamos nuestra voluntad propia y asumimos tu yugo, declarando que queremos aprender de ti, seguirte, obedecerte en todo. Toma el control total de nuestras vidas, Señor Jesús. Ya no queremos vivir según nuestra propia sabiduría, sino según tu voluntad perfecta. Y ahora, Padre, declaro a cada persona que escucha esta oración la promesa de 1 Juan, capítulo 4, versículo 4. Niños pequeños, sois de Dios, y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es lo que hay en nosotros. El Espíritu Santo que habita en nosotros es infinitamente mayor, infinitamente más poderoso que cualquier fuerza de oscuridad. No tenemos por qué temer, no necesitamos desesperar. Ya tenemos la victoria porque Cristo ha ganado. Y si Cristo que está en nosotros ha vencido, nosotros también venceremos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, os digo con toda la autoridad pastoral que me ha sido conferida,
Levantad vuestras cabezas, fortaleced vuestros corazones, calmad vuestros pasos. La batalla es real, pero la victoria es segura. Las señales que Dios nos envía son prueba de su amor, no de su ira. Y cuando respondemos a estas señales, cuando obedecemos las advertencias divinas, entramos en una dimensión de protección, de bendición, de favor que el mundo no puede entender ni el enemigo puede tocar. Señor, bendice todos los nombres aquí. Cada persona que ha permanecido hasta este momento, que ha anhelado tu palabra, que ha abierto su corazón para recibir tu corrección y tu enseñanza. Este día marca un punto de inflexión en la vida espiritual de una persona. Que puedan mirar atrás y decir, ahí fue donde todo cambió. Fue entonces cuando dejé de ignorar las señales de Dios y empecé a caminar en plena obediencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, quiero que hagas algo conmigo. Si has recibido esta palabra, si esta oración ha tocado tu corazón, si estás dispuesto a no ignorar más las señales que Dios te envía, escribe en los comentarios. Amén. Recibo esta palabra. Y si tienes una petición de oración específica, algo por lo que necesites que interceda ante Dios, escríbela también. Puede ser el nombre de alguien que necesita liberación, puede ser una situación familiar, puede ser una lucha personal. Leeré cada comentario y llevaré cada petición al altar del Señor. Esta es mi promesa pastoral para ti. No estás solo en esta batalla. Somos una comunidad de fe que reza unos por otros, que se fortalece mutuamente, que camina juntos hacia la santidad. Queridos, ¿qué viaje hemos hecho juntos hoy? Empezamos con esa pregunta que debe haberte tocado el corazón. ¿Y si Dios te está enviando una señal ahora mismo y tú, sin saberlo, la estás ignorando por completo? Y a lo largo de este mensaje descubrimos no solo que Dios envía señales, sino cuáles son esas señales, cómo reconocerlas, cómo responder a ellas. Aprendemos sobre la resistencia tras las prácticas religiosas, que no es rechazo, sino confirmación de que estamos en el camino correcto. Entendemos los ciclos repetitivos, que son advertencias misericordiosas de raíces que hay que tratar. Y recibimos la advertencia más seria sobre el retiro gradual, que puede conducir al silencio más peligroso de todos, cuando Dios retira su presencia manifiesta. Este mensaje no era para desanimarte, no para condenarte, sino para despertarte mientras aún hay tiempo. Y si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo durante todo este camino, esto es una señal de que Dios está obrando en ti, que el Espíritu Santo te está convenciendo de que no es demasiado tarde para responder. Así que os pregunto ahora, ¿qué vais a hacer con todo lo que habéis oído? ¿Cómo aplicarás estas enseñanzas en tu vida práctica a partir de ahora? Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe. No eres solo un número, no eres solo una visualización en una estadística. Eres el alma preciosa por la que murió Cristo. Eres la oveja del rebaño que me fue confiada. Eres un hermano o hermana en la fe con quien comparto este camino hacia el cielo. Y por eso quiero conocerte mejor. Quiero invitarte a dejar tu me gusta en este vídeo si aún no lo has hecho, y a suscribirte al canal si aún no lo estás. Pero más allá de eso, comentad abajo desde qué ciudad me escucháis, desde dónde estáis viendo. Y si lo sientes en tu corazón, comparte lo que estás pasando para que podamos orar juntos. Tu historia importa para Dios y también para esta comunidad de fe que estamos construyendo juntos. ¿Y sabes qué? Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo. Este mensaje sobre los signos de Dios es una base esencial, pero hay mucho más que necesitas saber. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en cómo proteger tu hogar de los ataques demoníacos.
cómo establecer tu hogar como territorio sagrado donde el enemigo no puede entrar. Te enseñaré prácticas concretas de consagración, oraciones específicas de protección, principios bíblicos para establecer la presencia de Dios en tu familia. No dejes pasar esa oportunidad. El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance y caminemos juntos. Recuerda siempre las palabras del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque conozco los pensamientos que tengo sobre vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte el final que esperas. Dios tiene planes para ti, planes para la paz, la prosperidad espiritual, el crecimiento, la victoria. Y estos planes se cumplen cuando aprendes a discernir sus señales, cuando respondes a sus advertencias, cuando caminas en obediencia a sus mandamientos. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, que el Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz, como está escrito en Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Esta bendición sacerdotal que Dios ordenó a los sacerdotes pronunciar sobre el pueblo, ahora la pronuncio sobre vosotros, que te acompañe, te proteja, te fortalezca en cada paso del camino, y ahora no te vayas de aquí. Da el siguiente paso en este viaje viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en presencia del Señor, a experimentar la plenitud de sus planes, a establecer tu hogar como una fortaleza espiritual. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que revelarte, mucho más que enseñarte, mucho más que actuar en tu vida. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque, más grande que cualquier problema, más grande que cualquier circunstancia. Confía en Él con todo tu corazón y verás maravillas más allá de lo que puedes imaginar. Que el Señor te bendiga abundantemente y te espero con todo el afecto pastoral en el próximo vídeo. La paz de Cristo esté siempre contigo.